Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a ver la herramienta Tinkercad, ¿vale? Si añadís esto en el buscador, Tinkercad con K, entraréis en esta página, os pondrá aquí en verde unirse a la clase, añadiréis el código que os voy a enviar y apareceréis directamente en esta landing page que, como veis, bueno, pues Tinkercad es de Autodesk. Lo conocemos de Inventor, de AutoCAD, de Fusion 360, tiene esta parte de diseño en 3D y nosotros lo que nos interesa es la parte de circuitos. Vamos a entrar aquí a crear, bueno, aquí veis los diferentes proyectos que hemos ido realizando, según vayáis teniendo diferentes circuitos, irán apareciendo aquí para que los podáis ir seleccionando, y aquí yo voy a pinchar en crear un nuevo circuito. Me va a aparecer una mesa de trabajo. Bueno, como veis, por defecto aparecen unos nombres aquí maravillosos, son todos estupendos, pero nosotros vamos a poner proyecto de prueba, ¿vale? Pues voy a ir añadiendo aquí diferentes componentes electrónicos con los que voy a trabajar, ¿vale? Aquí tenemos componentes básicos, que, bueno, pues hay una serie de componentes que son los que normalmente vamos a utilizar cuando trabajemos con Arduino o con Microbit, y aquí estaría el resto, ¿vale? Luego también hay una serie de starters, una serie de circuitos básicos ya creados, pero nosotros vamos aquí a componentes básicos, vamos a añadir la placa con la que vamos a trabajar. Bueno, y lo que hace Tinkercad es un simulador de circuitos muy potente, que vamos a ir trabajando con él. Lo primero que vamos a hacer es sacar esta placa microcontroladora, que es con la que vamos a trabajar, la Arduino Uno Rep 3, y vamos a sacar una breadboard, una placa de pruebas, que la utilizaremos para no necesitar estar con conexiones, sino directamente conectarlo ahí e ir pudiendo hacer y deshacer diferentes proyectos, ¿vale? Entonces, para iros enseñando cómo funciona esta herramienta, lo primero que vamos a hacer es darle alimentación a la breadboard. Os voy a explicar ya el primer truquillo, que es si saco desde 5 voltios y ya pincho, ya directamente va a salir un cable. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de colocarlo directamente a la alimentación de la breadboard, voy a ir pinchando en la mesa de trabajo, de tal manera que va a quedar así todos los cables organizados y no todos cruzados uno con otro, que al final pues hace que tengamos proyectos muy liosos y que al final pues no se vea muy bien lo que estamos haciendo. Lo primero que vemos aquí a la izquierda sería cambiar el color, ¿vale? O sea, los tipos de cable. Una de las cosas que tiene Tinkercad es que va renovándose constantemente, y entonces ha añadido pues estos diferentes cables. Ha salido uno de cocodrilo recientemente. Nosotros lo que vamos a hacer es pinchar aquí para cambiar el color, ¿no? Como es alimentación, pues vamos a utilizar el color rojo. Y vamos a añadir otro más, que será nuestra tierra, cable de ground, y lo vamos a poner en negro, ¿vale? Entonces ya con esto habríamos dado alimentación a la placa. Vamos a sacar aquí un LED, que, bueno, que es un diodo, que lo que hace es que al pasar electricidad a través de él, pues se ilumina, ¿no? Entonces es muy importante que, como tiene polaridad, pues la iluminación, o sea, la corriente tiene que entrar por el ánodo, ¿vale? Por el terminal positivo. Para ello, y para no colocarlo aquí al tuntún, pues vamos a usar la siguiente herramienta, que sería la de rotar, ¿vale? Que vemos aquí arriba a la izquierda. Vamos a ir rotando el LED de tal manera que lo que nos quede a la izquierda sea el ánodo. Y ya lo vamos a colocar aquí en nuestra placa de pruebas, y vamos a añadir el siguiente componente, que va a ser una resistencia, para pasar de la alimentación directamente a la columna 3, que es donde tenemos colocado el ánodo, ¿vale? El terminal positivo de nuestro LED. Como vemos aquí, viene por defecto 1 kilo ohmio, entonces nosotros lo vamos a poner para que ilumine bien, si no quedaría una luz muy tenue. Vamos a utilizar una resistencia de 330 ohmios. Y solo me quedaría, para que el circuito estuviera totalmente cerrado, voy a colocar un cable
de la salida del terminal negativo del cátodo va a ir directamente a tierra, ¿vale? Entonces, cosas que no os he enseñado todavía. Bueno, como veis aquí, como os decía, podemos ampliar y además podemos, pinchando fuera en la mesa de trabajo, mover todo el circuito. Podríamos eliminar un componente. Si me he equivocado, deshacer. Si me he pasado al corregir, puedo rehacer. Y luego aquí podría ir poniendo diferentes notas, ¿no? Por ejemplo, pues esta es la placa Arduino 1 Rep 3, ¿no? Entonces podemos poner, estos son actuadores, estos son sensores, ¿vale? Pues bueno, puedo ir indicando diferentes cosas. Y puedo quitar estos comentarios con este ojito o los puedo ir poniendo. ¿Qué más vamos a poder hacer? Bueno, esto nos va a servir como herramienta porque vamos a poder crear nuestro circuito y vamos a iniciar la simulación. Entonces, al iniciar la simulación, lo que vamos a ver aquí es que el circuito está perfectamente conectado, de tal manera que, y está completamente cerrado, de tal manera que el LED se ilumina. Si, por ejemplo, yo utilizara una resistencia, bueno, o no utilizara resistencia directamente, pusiera aquí un cable, lo voy a poner en rojo por defecto, lo siento, porque es el de la alimentación. Si lo enciendo, ¿qué pasa? Que como no tiene la resistencia protegiéndole, pues acabo de quemar el LED. ¿Vale? Entonces me va a servir para ir haciendo las diferentes pruebas y crear circuitos cada vez más complejos y que luego nos sirva de chuleta para llevarlo al plano físico, ¿vale? Para que luego podamos trabajar directamente con nuestros cables y ir depurando el circuito y ver si me he equivocado al llevar un cable a otra línea o no, ¿vale? Esto nos va a resultar muy útil. Luego vamos a ir programando las placas y entonces para ello vamos a pinchar aquí en código, ¿vale? Aquí, bueno, sale por defecto el de encender y apagar el LED integrado, que es el pin 13, ¿vale? Que está bien integrado en la placa, pero lo que os voy a enseñar y lo que os quiero enseñar ahora es los diferentes bloques que vienen para programar la placa. Serían salidas, tanto salidas analógicas como digitales, entradas analógicas, digitales también, bloques de control, delays, un bucle for, un bucle while, podríamos añadir condicionales, condicionales con else, ¿vale? Vamos viendo los diferentes bloques de control, vamos a ver operadores para poder ir trabajando con nuestras placas, ir mandándoles diferentes programas y para crear variables, ¿vale? Esto ya lo iremos viendo en clase. Y luego aquí tenemos una sección de comentarios para ir poniendo notas de lo que estoy haciendo, ¿vale? Para que otro compañero que esté leyendo mi programación o para yo recordarlo, ir viendo lo que voy haciendo. Y luego tiene una parte muy interesante que es la que nosotros vamos a trabajar, que es bloques más texto. Y esto lo que hace es que según voy sacando aquí en mi placa, como veis he añadido un bucle, pues aparece ya directamente la programación en C++, lo cual nos va a resultar muy útil porque vamos a poder hacer esa transición paulatinamente de la programación en bloques a C++. Yo ya podría simplemente copiar y pegar en el IDE de Arduino todo este código en C++, que lo he creado directamente en bloque, que nos va a servir para aprender la lógica de la programación, pero luego también para aprender este lenguaje en C++, y entonces podría incluso descargarlo, o podría copiarlo, o exportarlo, ¿vale? Para, como os he dicho ya, pegarlo. Entonces vamos a crear el circuito, primero vamos a ver que haya funcionado, que mi circuito está bien programado, y luego lo vamos a llevar a la parte física y lo vamos a programar aquí directamente para llevarlo al IDE. Bueno, espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el aula, ¿vale? Hasta luego.